Hola, que Dios les bendiga. Estamos nuevamente en este día domingo, 23 de agosto, para compartir la palabra del Señor. Estoy contento porque esta semana que concluimos los estudios del libro de Proverbios, que estuvieron muy lindos. Tuvimos semanas de estudio con todos nuestros hermanos de la iglesia y esperando que muchos de ustedes también se unan más adelante para conocer más de la palabra del Señor. Quiero dar un saludo a todos nuestros hermanos adultos, cierto que hasta aquí el Señor los ha protegido y esperemos que sigamos más adelante. A nuestra hermana Rebeca, nuestra hermana querida hermana Rebeca con su esposo segundo, a nuestro hermano José, que Dios le bendiga, a nuestro hermano José, nuestra hermana Luzmira también, que el Señor la bendiga grandemente a ella, a nuestro hermano Manuel también, a nuestra hermana Emma, bueno, y por todos nuestros hermanos mayores, que el Señor les sea fortaleciendo y siguiendo cuidando en este tiempo de dificultad y de pandemia. Eh, Siempre encargamos la oración por nuestros hermanos que están enfermitos, seguimos orando por nuestra hermana Nancy, que, que el Señor la siga cuidando y la siga fortaleciendo, a nuestra hermana Carmen, que está con un embarazo, y esperamos que Dios también la siga fortaleciendo y cuidando. Saludo a nuestros hermanos del Perú también, que se nos unen. Esta semana se nos unió nuestra hermana Carmen, que está allá en Perú. Oramos por toda su familia, que el Señor proteja a toda la familia. Dios bendiga a nuestros hermanos del Perú, que allá han vivido momentos extremadamente difíciles, pero confiamos que el Señor les seguirá fortaleciendo. La invitación, nuevamente les reitero, a integrarse a los estudios y a las reuniones que tenemos los días miércoles y viernes a las 21 horas, donde participamos con nuestros hermanos para estudiar y compartir y también conversar respecto de la palabra del Señor. Como les conté antes, concluimos los proverbios sobre la vida y la conducta, y vimos diferentes temas como la pereza, la corrección respecto a los hijos, sobre el trabajo, hablamos también sobre la sabiduría, y un tema también interesante que tiene que ver la diferencia entre el justo y el impío. Está implícito también en estos proverbios. Muchas veces el proverbio habla sobre el impío y habla sobre el justo. Y hay un versículo muy lindo que está en el capítulo 24, 16, que decía: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Y hay una gran importancia de la diferencia que hace la palabra del Señor en cuanto al justo y al impío. Y eso nos lleva a una pregunta y al tema que quiero ver hoy día, que es una invitación a que nosotros tenemos que aprender a vivir una vida en justicia divina como el Señor nos pide, como el Señor nos ha enseñado. Y eso está en la palabra del Señor. Por eso cada uno de nosotros tenemos que aprender a conocer más qué es lo que quiere el Señor de nosotros. Quiero invitarle a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 17, versículo 13 en adelante, y es cuando Jesús está hablando el Sermón del Monte, y habla de diferentes temas, pero va a hablar aquí un tema interesante, y aquí donde hay una diferencia entre dos tipos de personas que están dentro de la iglesia, dos tipos de personas que pareciera ser que están en un mismo redil, pero son totalmente diferentes. Y esto quiero leer para que vamos estudiando y comprendiendo la palabra del Señor en esta noche. Dice Mateo 7, versículo 13, quiero que lo invito a que lea conmigo y lo busque en su casa. Si no me sigue, me escucha. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Porque por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así que todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo
dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Hay una gran diferencia que hace la palabra del Señor. Dos tipos de personas que están y que conocen del Señor. Mateo 7 habla de diferentes cosas interesantes. Aquí toca varios puntos Jesús. El primer punto dice, entrar por la puerta estrecha. Hay una gran diferencia. Habla de dos puertas, ¿cierto? Dice, la puerta estrecha por donde van los justos y la puerta ancha, que es espaciosa, es un camino, ¿cierto?, que lleva es muy grande, es muy espaciosa, lleva a muchos lugares, ¿cierto? Pero el camino de seguir al Señor es angosto, dice. Y después continúa con los frutos, ¿cierto? Y después con los salvos, los salvos hacen la voluntad de Dios, y después Jesús enseña sobre los dos cimientos en cuanto a la construcción de la vida de las personas. Hay dos diferencias. En vivir una vida injusta significa entrar por la puerta ancha, que como conclusión lleva a la perdición. Y esta puerta ancha es una vida sin restricción, una vida sin acatar las enseñanzas que el Señor nos da, sin hacer caso de lo que el Señor te está enseñando. Vivir una vida injusta es el cristiano que recibe, a través de Jesucristo, recibe la justicia del Señor. A través de la sangre de Jesús nosotros somos justificados. Y justificado significa que nuestro pecado es quitado y somos santos, y llegamos a un nivel alto que es por la gracia del Señor, por creer en Él. Entramos en ese lugar, somos salvos, eso es lo que habla. Pero ahora viene un caminar, y eso es los que viven una vida injusta, son los que reciben este beneficio, reciben a Cristo, pero no están dispuestos a obedecer. No están dispuestos a obedecer. Por eso después Jesús habla del fruto, habla del camino, de la puerta ancha, y que no todos la siguen, y de que no todos están dispuestos a seguirlo. Por lo tanto, vivir una vida injusta es una vida, ¿cierto?, sin obedecer el mandato del Señor, que recibieron estos cristianos, que recibieron la palabra, que recibieron el llamado de Jesús, pero no fueron y no quisieron o no quieren someterse a las enseñanzas del Señor, que no quieren someterse a las ordenanzas del Señor. Por eso, después de la puerta estrecha, encontramos que Jesús habla sobre los frutos y habla de los falsos profetas. También los llama como falsos profetas. ¿Quiénes son los falsos profetas? Los que tienen apariencia de oveja, que están dentro de la iglesia, por supuesto, están dentro de la iglesia, pero que en el fondo son lobos por dentro. ¿Qué quiere decir? No han cambiado su vida, no tienen ninguna intención. Concuerdan con el llamado de Jesús, les gusta la palabra, pero no están dispuestos a obedecerla ni conocerla. No gastan tiempo en instruirse en la palabra del Señor. Están más bien preocupados de los deleites de la vida. La puerta ancha está llena de deleites, de lo que trae la vida hoy día, de lo que nos da, lo que podemos ver en
en el diario vivir, el afán y todas esas cosas. Y el que sigue esas cosas, ¿cierto? Es una persona que ha dejado su llamado, que ha desconocido y ha olvidado para qué el Señor lo llamó, ha dejado su servicio al Señor. Tenemos que tener cuidado en nuestra vida de no perdernos en los deleites de la vida. Hoy día hay muchas influencias que el mundo que son muy atractivas para nuestras vidas y que muchas veces logra distraernos de nuestro camino, de nuestro caminar en el Señor. Por eso hoy día encontramos muchos hermanos que, conociendo la verdad, no la siguen, conociendo los caminos del Señor, no lo siguen, porque de alguna otra forma el enemigo les ha puesto tropiezo, les ha llenado su caminar de muchas cosas y ellos se han desviado. Por lo tanto, han desviado su andar en los caminos del Señor. Y por eso Jesús dice, ¿acaso se puede sacar uvas de algún espino? ¿Cierto? Y ahí hay un texto que nos puede enseñar a tener cuidado en no transformarnos en espinos, no transformarnos en árboles malos, porque el árbol malo da malos frutos y la consecuencia de ese árbol malo es fatal. Dice que ese árbol es cortado y echado al fuego. ¿Qué quiere decir eso? Que no lleva a un buen fin, el olvidarse de lo que el Señor nos ha enseñado. Después dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿cierto? Vivir una vida injusta es no hacer la voluntad de Dios, no hacer la voluntad de Dios. Y aquí nuevamente hace una aseveración de que en el último tiempo muchos clamarán al Señor, dirán, Señor, no trabajamos en tu obra, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y concluye una palabra interesante que dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué importante conocer al Señor. Qué importante tener una intimidad con el Señor. Como verdaderos cristianos nosotros tenemos que tener una intimidad. Vivir una vida injusta significa no conocer al Señor. No conocerle. No buscarle. Y en eso tienes que tener cuidado. Y eso lo lleva a los dos cimientos, ¿cierto? Jesús nuevamente recalca y refuta esto, dice que vivir una vida injusta es lo mismo que cualquiera que oye las palabras y no las hace. Lo compara a un hombre insensato, que quiere construir una casa, pero la construye sobre una arena, la construye no sobre una base sólida que es el Señor. Por eso Jesús dijo, apartados de mí, ¿cierto? Nunca os conocí. Tener un evangelio sin la base de Jesucristo. Nosotros tenemos que construir una vida en la base que el Señor nos ha dado. Por lo contrario, ¿cierto? Vivir una vida justa es todo lo contrario a eso. Es una vida apartada, ¿cierto? De una vida anterior, de una vida pecaminosa, de una vida de errores, una nueva vida en Cristo, una nueva vida que el Señor nos ha dado, y esta nueva vida nos va a llevar a tener buenos frutos. Y al llevar buenos frutos vamos a empezar a hacer la voluntad del Padre. Y esto es lo que le interesa al Señor, que empezamos a conocer la voluntad y hacer la voluntad del Padre. Y esto significa oír y hacer la voluntad del Señor. Y esto significa cuando tú estás poniendo en cuenta el llamado del Señor Jesucristo en tu vida. Y esto tiene que ver con nuestra fe. Al recibir a Cristo somos justificados, como lo dije delante, y ahí se produce un inicio de nuestra vida. Pero ahora viene vivir una vida justa. Somos justificados, pero ahora viene de acuerdo a vivir una vida justa. Y esto es lo que el Señor quiere de nuestra vida. Y esto lleva a una madurez espiritual. Como estudiamos en el libro de Proverbios, tenemos que conocer más del Señor y aprender a vivir y esforzarnos a llevar una vida como el Señor quiere. Y esta vida será bendecida.
Y esta es una vida, y esa es la verdadera fe, una verdadera fe en nuestro Evangelio es una vida que transforma, es una fe que transforma nuestra vida. La verdadera fe en el Evangelio es una fe que transforma nuestra vida, que cambia nuestra vida, cambia nuestro andar. Si andamos en cosas negativas, hoy día andamos cosas positivas. Nuestra mente se sujeta a lo que el Señor quiere y por eso nuestro fin es exitoso. Tu fin va a ser exitoso. Por eso si hoy día tú estás viendo momentos difíciles, momentos de desesperación, problemas, cualquiera sea el problema, tienes que sujetarte a la palabra del Señor, a lo que el Señor quiere en ti y buscarle y conocerle, y entonces el Señor te va a demostrar dónde tú tienes que guiar, y eso significa poner en práctica la palabra del Señor. Y como leamos en Proverbios, dice, aunque caiga el justo 7 veces, las 7 veces se va a levantar. ¿Por qué? Porque están poniendo su vida en el conocimiento de la palabra del Señor. Muchos decaen, muchos olvidan el Evangelio. Vamos a encontrar muchos cristianos que están en esta vida afanados con un sinfín de cosas, pero no han olvidado que el Señor les ha dado. En el libro de Lucas capítulo 18 hay un versículo muy interesante y que Jesús hace una pregunta: ¿hallará fe en la tierra? En Lucas 18 Jesús está hablando y hablando respecto a los fariseos, ¿cierto? Enseña una parábola, ¿cierto? Y habla enseñando sobre de pedirle al Señor sobre el juez injusto, y al final concluye: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Jesús, en medio de su enseñanza, declara esta palabra: hallará fe en la tierra. ¿Y por qué Jesús hace esa palabra? Porque en los últimos tiempos, principalmente y probablemente como estamos viviendo hoy día, la maldad será muy dominante. Hoy día vivimos tiempos difíciles, realmente sorprendentemente difíciles, en donde la maldad está dominando, y la maldad también ha entrado quizás en la iglesia. Y muchos de los cristianos se apartarán de la verdad, se apartarán de su genuina fe. Y eso es lo que tú tienes que tener cuidado, ¿cierto? De caer y de olvidarte de cuidar esta fe genuina que tú vas a tener y que tienes que tener en tu vida. Por eso cada uno debemos de preguntarnos en nuestra intimidad con el Señor: ¿estamos perseverando en la fe? ¿Estás tú perseverando? ¿Te preocupa perseverar en la fe? ¿O estás preocupado de aprovechar bien tu vida, en los placeres de la vida, dejando la vocación para la cual tú fuiste llamado? ¿Estás preocupado de las cosas materiales? ¿Estás llevando tu bendición solamente a lo material? ¿O tu visión está en lo que Dios tiene para ti en una eternidad? ¿Estás dispuesto a vivir tu vida en la justicia divina que Dios tiene para ti? La invitación en esta noche es que aprendamos a vivir de acuerdo a lo que Jesús nos enseñó a cada uno de nosotros. Siervos que conocen y siguen al Señor. Yo quiero que esta noche tomemos nosotros, estamos ya pasando la mitad del año, y debemos de tomar las cosas del Señor con más seriedad. Los tiempos no están buenos y nuestra vida tiene que ser diferente. Dijo Jesús que quería que fuéramos luz al mundo, y eso es lo que tenemos que preocuparnos, de ser luz. Por eso debemos de pedirle al Señor que nuestra vida cambie cada día a mejor. Señor, ayúdanos a trabajar en tu viña, ayúdanos a demostrar y a vivir, a demostrar tu evangelio. Hoy día hay muchos familiares que necesitan de conocer al Señor y tú eres el indicado, pero para eso tienes que dejar que Dios transforme tu vida, moldear tu vida, cambiar tu mal caminar. Pídele al Señor que cambie tu mal caminar. Si tienes algo que está estorbando seguir al Señor y no te hace tomar esa decisión de seguir al Señor, de serle fiel al Señor, entrega tu vida a Cristo y dile al Señor: ayúdame, Señor. Vamos a orar esta noche. Gracias, Señor, por esta palabra. Enséñanos, Señor, a vivir una vida justa, una vida con justicia divina, una justicia que viene de tu gracia, de tu trono, pero que también nos enseña que debemos ser diferentes al mundo. Hoy día, Señor, la maldad se ha desatado.
Y muchos, Señor, están dudando, muchos están cayendo, están dejando de creer en ti, Señor. Que no seamos ninguno de esos, Señor. Queremos, Señor, que fortalezca nuestra fe, aviva, Señor, el fuego que hay en nosotros para escuchar tu mensaje, para escuchar tu palabra, para poder, Señor, amonestarnos los unos a los otros, Señor. Ayúdanos, Señor, a declarar y a predicar tu palabra. Que esta semana que viene, ya estamos finalizando el mes de agosto, sean semanas de bendición, pero no solo de bendición material, ni de sanidad física, sino de sanidad espiritual, de bendición espiritual, Señor. Llénanos de gozo, de paz, Señor, de sabiduría, Señor. Limpia nuestros caminos, Señor. Quita de nuestra vida lo que esté estorbando para poder servirte y seguirte como tú quieres, Señor. Limpia nuestras vidas. Gracias, Padre. Oramos por los enfermos en el nombre de Jesús, Señor. Obra en ellos, Señor. Oramos por los ancianos de la iglesia en el nombre de Jesús. Oramos por toda nuestra iglesia. Fortalece a cada uno, Señor. Abre puertas a los que están sin trabajo, Señor. Ministra en sus vidas. Bendícelos y protege a los hermanos del Perú, Señor, que están viviendo momentos difíciles, Señor. Oramos por ellos, por los hermanos de Venezuela, por los hermanos de Haití, por Latinoamérica y por el mundo entero, Señor. Por los que predican tu palabra, Señor. Por los misioneros, Señor. Por los pastores. Por los que cantan, Señor. Por los que salen a predicar. Por toda tu iglesia. Oramos por ella. En el nombre de Jesús la bendecimos, Señor, y la ponemos delante de tus plantas, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a servirte y amarte cada día más, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios te bendiga y que tenga muy buenas noches y nos estamos comunicando. Recuerda, la invitación son los miércoles a las 21 horas y los viernes también a las 21 horas. Que Dios te bendiga. Amén.